seguidores aquí por Latin American Press, Prensa Latinoamérica. Una vez más nos encontramos desde Argentina, Buenos Aires, y tenemos un programa especial el día de hoy con respecto a la educación. Y en estos momentos nos estamos enlazando con nuestro querido Perú. En estos momentos nos encontramos con el profesor Elmer Cajahuanca Gómez. Profesor, ¿todo bien? Buenas noches. A mí me da gusto de conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Y más aún me place bastante cuando hablamos de temas de educación. Es bienvenido. Sí, profesor, gracias más bien por darnos esta entrevista y creo que va a ser de suma importancia por cuestión de educación. Estamos estamos atravesando por un tema muy crítico, pero de todas maneras hay que sacarle pues todas las vibras, las buenas pues cosas de todo, ¿no? Hay que aprender de todo en la vida. Y para empezar, profesor, cuéntenos dónde exactamente nació y sobre todo eso, profesor. Sí, sí, muy pocas veces hice este tipo de entrevistas. Sin embargo, sí estamos escribiendo un libro en la cual narramos todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida de aquí. Y bueno, yo nací en la provincia de Junín, exactamente a 5 kilómetros de la provincia, natural de un pueblo, de un anexo tan pequeño, de una población que ahora se ha minimizado creo que a 5 personas, es de Guarmipuquio, que para ese entonces pues tenía una población significativa. Mis padres allí, de origen ganaderos, y allí nací y allí pasé gran parte de mi niñez. Y estudié la primaria también allí, en esa escuela 3584 en Huarmipuki. Luego de allí recién, para estudiar esto de la secundaria, llegué a la provincia de Junín, al colegio 6 de agosto, en la cual allí hice todo mi secundaria. Y posteriormente para pasar a estudiar en la localidad más alta del mundo, el Cerro de Pasco. Allí estudié en la Facultad de Educación 5 años. Y regresar a mi pueblo fue tan importante, fue muy significativo para mí. De trabajar primero en un colegio de la Victoria de Junín por 2 años y luego nombrarme en un colegio de reciente creación para ese entonces y que en la actualidad es el Integrado Libertador Simón Bolívar. Allí fue una tremenda experiencia porque trabajé más de 20 años en la institución. Creo los mejores momentos de mi experiencia profesional los he pasado allí y también allí llegué a ser general de la institución educativa. Sí, me inicié allí en mi condición de contratado 2 años, pero después llegué nombrado pues al Colegio Simón Bolívar, que para ese entonces recién tenía pues unos años de creación, 2 años de creación, prácticamente tenía 2 secciones nomás. Y somos nosotros un grupo de docentes que pues iniciamos ese nivel secundario, potenciamos bastante, nos esforzamos bastante. Es una historia tan importante que pasamos allí, una experiencia extraordinaria, porque teníamos apenas 18 alumnos y había primero y segundo grado. Y de allí, imagínense, hemos ido creciendo y creciendo hasta llegar un poco más de los 200 alumnos posteriormente. Sí,
sí, sí, muy, muy, muy importante, más aún de lograr los sueños que uno tenía, de poder trabajar en una institución muy importante como lo es hasta ahora, muy prestigiado, el Colegio Libertador Simón Bolívar, que para ese entonces era muy prestigioso solamente para el nivel primario, ¿no? Y luego a partir de esos años que fue creciendo, se fue haciendo un colegio tan importante en el nivel secundario también y posteriormente en el nivel inicial. O sea, ahora tiene, pues, brinda el servicio de inicial, primaria y secundaria. Claro, recordando el colegio Simón Bolívar, también pasé por la escuela, Ah, ahora pues es interesante. secundaria también, ¿no? Y tuve la oportunidad de asistir a los 4 años, me acuerdo. Cuando mi papá me llevaba, mi papá era el director del colegio, profesor Paulino Al Guainate profesor Cóndor, Paulino Guainate, sí, sí, era muy el, reconocido y muy recordado docente. Y creo que es muy importante el trabajo que hizo allí y lo guardan pues un tremendo recuerdo. Incluso recuerdo que hasta ahora está un pergamino en un lugar tan importante del colegio donde figura su nombre de su papá. gracias, sí, sí. Y me llevaba por los 4 años y todos me decían chiquito director, hasta grande. Ah, qué bien. Cuando regreso me dicen, hola chiquito director, hasta ahora. Ah, Más me recuerdan por eso. Después qué bien. pasó a ser mi profesor en una época también de primaria. Cuando Ah, dejó la dirección interesante. pasó a ser mi profesor. Y me acuerdo Ah, cuando no vino el día a clases, yo les había llevado a todos mis compañeros a Huaynipuque abajo a bañarnos. ajá. Y bueno, tantas cositas. Ah, qué buena anécdota, ¿no? Sí, De ello. sí, llegaba, no había nada. ¿Dónde están mis alumnos? No, tu papá, tu hijo nos ha llevado a todos a botear a la laguna, a cazar chalmas. Ah, Sí, qué bien. Buena, muy buena esa sí. anécdota. ¿Y qué anécdota, profesor, en la vida estudiantil, en la vida, sobre todo ahí en Huarmipuquio, ¿no? ¿Qué anécdotas tienes? Ah, sí, lo pasé bastante en mi niñez. Yo provengo, como muchos saben, de una familia muy humilde, de padres ganaderos. Y, y bueno, pues toda una juventud. Y me recuerdo que, si se recuerda usted, también un gran equipo que formamos allí deportivamente, los Diablos Rojos de Guarmituqui, Ah, que me dio gusto todavía de participar en la liga de primera división y donde me inicié también deportivamente. Esa es, bueno, es otra historia, pero sin embargo fue tan importante también de estar gran parte de mi niñez y de mi vida allí en Guarmituqui, hasta que estuvieron mis padres y bueno, ya muchos años que tampoco no puedo ya ir al lugar donde me vio nacer. claro, sí, la situación del trabajo y todo, pues eh, quedaron muy pocos, ¿no? Realmente sigue habiendo la escuela, el colegio, claro, ahora por la pandemia peor, ¿no? Sí, ¿Funciona todavía? La escuela, los jardines. sí, 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 para ese entonces había pues algo más de 50 alumnos en la escuela, de lo que yo tengo referencia porque algunos años atrás fui director de UGEL en la provincia y siendo director de UGEL fui a visitar a mi escuela. Incluso fui a identificar si es que todavía estaba la carpeta donde me sentaba, porque era de esas carpetas pues bipersonales, si se recuerda usted. De a dos, ¿no? O Sí, sí, traté de identificar. Estaba en el depósito, pero sí lo identifiqué. Pero me dio una tremenda nostalgia porque cuando estuve como director de UGEL ya apenas había 12 estudiantes. Y recuerdo que estos últimos años ya creo que daban unos 2, 3 alumnos y quizás a puertas de cerrarse ya la escuela. claro, ¿no? Como es la situación, ¿no? Me acuerdo que me contaba mi mamá que era profesora de inicial y la cual tenía como alumno a usted. Ah, excelente. Sí, sí, le digo, voy a hacer una entrevista al profesor Elmer Cajahuanca Gómez.
de Hualmipuquio, sí, yo he sido su profesora de inicial, me dijo. Ah, qué bien, pues Sí, 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 me encanta, tremendos recuerdos, grandes maestros que he tenido claro, allí desde la ¿no? etapa de primaria, la transición Claro, y que pasamos, ¿no? Esos tiempos allí fue muy significativo para mí, es muy, ¿cómo le digo? Que me quedó bien grabado esos tiempos tan extraordinarios que tuve allí, de la niñez, de la escuela, de una forma distinta de cómo era la educación esas veces, pero nos trae pues bastante recuerdo. Ya la historia fue diferente cuando me fui a Junín, ¿no? Porque llegaba a la ciudad y formó parte del colegio, del glorioso colegio 6 de agosto. Allí fue otra parte de mi vida también como estudiante, en la cual me ha permitido ser alcalde del colegio. Eh, Fui también deportista allí 3 años jugando en la selección del colegio. Y bueno, una bonita experiencia, un gran recuerdo que le guardo a mi colegio. Y pues de allí tenía que ir a buscar, no había universidades tan cercanas y pues tenía que ir a Cerro de Pasco porque mis hermanos ya estudiaban allí. Y a razón de ello tenía que ir también allí, aunque no había la carrera que yo quería estudiar. Pues le cuento que yo quería estudiar Derecho para ese entonces. La única posibilidad de poder ir era a Huánuco, pero mis padres a veces no podían distribuir la parte económica en 2 lugares, entonces no me quedaba la opción de quedarme en Pasco, pero en Cerro de Pasco no había Derecho y pues me quedaba la opción de poder estudiar educación. Pero no es que no me gustaba, pero era como una segunda opción educación. Creo que nací para eso, me agrada, me encanta y si es que otra vez volviera a nacer y tuviera la oportunidad de postular y ser docente, lo haría nuevamente. qué Porque bueno. esta profesión pues los hago con mucha pasión. La verdad, pasión, disfruto yo del trabajo bastante desde las primeras veces que me puse a trabajar, a ejercer esta profesión las he disfrutado, disfruto con los jóvenes, con los adolescentes, el trabajo pues lo hacía muy dinámico, si recuerdan todavía muchos de mis exalumnos, siempre me recuerdan con gratitud por él, ¿no? Y hasta ahora, ya muchos años que dejé Junín, y ahora igual trabajando ya en otros niveles, pero también las disfruto todos los días, aunque muy atareado, aunque muy distinto, una situación muy distinta que vivimos, pero pues la disfrutamos del trabajo. Claro, qué bueno escucharlo, profesor. Sí, uno identifica a las personas cuando realmente aman su trabajo. Sí, vi que lo conocí en la UGEL, tuve la oportunidad de contactarme con usted, porque yo también cuando estaba estudiando y tuvimos que arreglar cuentas y todo, pues vino en como parte del ministerio a pues saber qué es lo que estaba sucediendo en el instituto. Ahí me acuerdo claro que nos hemos conocido un poco más Sí, sí, personalmente, recuerdo. sí, sí. Entonces son situaciones de la vida que realmente cuando uno nos gusta, nos apasiona, realmente no estamos trabajando, parece que solo es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Pero no nos Sí, sí. sentimos esforzados. Qué bueno, profesor. Y como eh, hablar sobre el tema de educación, ahora, eh, ¿cómo se está manejando en este tema de la pandemia? O sea, con la pandemia, ¿cómo se está trabajando el tema de la educación actualmente, profesor? Una situación muy difícil, ¿no? Porque no solamente para el país, sino a nivel mundial. Y pues quizás somos nosotros al país que nos agarró en una situación totalmente desarmados, porque no estábamos preparados para esto. Ni el mismo Ministerio de Educación tenía previsto de poder asumir esta responsabilidad, lo que está asumiendo ahora. Mucho menos las instituciones educativas, mucho menos los directores ni profesores, y más aún todavía los estudiantes. Entonces esto les agarró totalmente desprevenidos. Un país en una situación donde la educación todavía está muy olvidada, muy rezagada, diría yo,
que hay necesidad de poder impulsar bastante en este sector y pues hemos tenido que asumir estas responsabilidades y en el camino se ha ido resolviendo algunas cosas. Las estrategias, las cosas que se está trabajando en la actualidad se hizo en el camino. O sea, todavía nació con dificultades ahora del trabajo a distancia porque los profesores no estaban preparados para el manejo virtual. No todos estaban dominando el tema de la tecnología para poder entrar en contacto con el estudiante. Entonces esto ha sido todo un proceso y más aún todavía los estudiantes tampoco no estaban preparados para poder comunicarse a través de este medio, ¿no? Si bien es cierto, tenían la laptop, tenían por allí el celular, pero que todavía las herramientas exclusivamente para interactuar profesor-alumno no estaba preparado. Sin embargo, en el camino se hizo todo. Y todavía estamos ya a mediados pasando ya septiembre, a mediados de septiembre, las cosas no es que se ha resuelto, todavía allí seguimos dándole duro, todavía hay bastantes obstáculos y en la cual todos están poniendo el esfuerzo. Por un lado, yo quiero felicitar y todos los días estoy en contacto con los directivos por el trabajo que realizo, porque la universidad en la cual laboro viene capacitando a aproximadamente más de 3.000 directores en este momento, vía virtual. Con ellos estoy en contacto y permanentemente me comunican toda esa experiencia de cómo están asumiendo en esta situación de pandemia. Una situación de pandemia que no estaban preparados los profesores, que no estaban preparados los estudiantes, y realmente se está enfrentando una situación como esta y que esperemos que se pueda subsanar en los próximos meses que viene. Pero se hace todos los esfuerzos, un sinnúmero de experiencias en la cual escucho, por ejemplo, de la selva, de cómo están asumiendo donde los padres se llevan a sus hijos al monte, se llevan a la chacra, se llevan donde no interesa la comunicación, donde no hay línea, y lo llevan allí porque los padres creen que llevando a sus hijos al fondo, al monte, no van a coger la enfermedad. Entonces, eso les dificulta bastante a los directivos, a los colegios, a las escuelas. Y a nivel nacional esto pues ha hecho un ausentismo bastante significativo de estudiantes. No es exactamente como muchos piensan que el 90% de estudiantes están asistiendo a las escuelas perdón, están relacionándose y comunicándose con sus profesores. No lo es así. El número es mucho más. El número es quizás muy preocupante, es que apenas estamos acercando al 60%. Entonces, un 40% que no tiene accesibilidad por muchas razones. Muchas razones. Estamos en un país como esta, el ministerio está tratando de resolverlo, de solucionar este tema, que ha ido sacando algunos programas y algunas propuestas y estrategias en el transcurrir de estos meses, y incluso la parte de verano va a haber la posibilidad todavía de poder ir tratando de nivelar esta situación de los chicos, porque imagínense los jóvenes que estaban a punto de salir la secundaria, pues no están en los niveles óptimos para continuar sus estudios superiores. Entonces eso también es otra problemática. Esos niños de inicial que deberían estar preparados para pasar a un nivel de primaria, también hay bastante dificultad. Esos niños que están con sus padres encerrados desde marzo, y esos adolescentes que están encerrados en sus casas, es una experiencia, pues debe ser tan traumática, si se quiere llamar así, porque muy pocas veces se habla de eso. Ese joven, ese niño José, es de que estaba habituado. Es cierto que en la casa debe tener alimentos, es cierto que está con los familiares, pero esa experiencia como parte de su formación integral de ese niño, de ese joven, está afuera, está en la calle, está en las aulas, están en interactuar en las personas de su misma edad, a través del juego, a través del diálogo, a través de todo ello. Y sin embargo, en este momento, desde marzo, esos jóvenes, esos niños están prácticamente privados de todas estas cosas. Entonces es una situación todavía traumática que hay que ir trabajando desde el punto de vista emocional para esos jóvenes y para los adolescentes. El Estado tendría que invertir un poco más para tratar de subsanar
estas cosas que todavía estamos atravesando. Claro, profesor. Sí, tiene toda la razón porque las cosas, sobre todo hablando de lo que es la tecnología, aún más, realmente todos estábamos realmente atrasados, ¿no? Porque uno es unas herramientas que se usan pues en la escuela, en las aulas, profesor con alumno, pero otra cosa es así conectarnos como en estos momentos estamos conectando con usted. Es una Sí, es otra forma. Entonces tenemos que hablar, entrar a la plataforma, colocar bien el micrófono, la imagen, todo eso. Y eso es de a uno, imagínate, de 20, de 30. Y los profesores no estaban preparados para la tecnología, a veces no podían ni usar la computadora, no podían usar el celular, entonces de la noche a la mañana les cayó como de golpe. Ese sí, fue yo creo que un proceso que realmente hasta ahora no están dominando. Y para eso se tendría que preparar hoy en día con toda la nueva tecnología, ¿no? Con todo ello ahora, actualmente. Se sí, tenía que sí. hacer esas clases de temas ahora eh, para para el futuro, ¿no, profesor? Claro, porque este tema de la pandemia no es de que de aquí a una semana o un mes se va a resolver. Esto estamos todavía lejos de esto. Todavía ni crees lo que todavía marzo esté asegurado para un trabajo presencial. De eso también estamos todavía lejos. Si en marzo hay una posibilidad lejana de que los jóvenes, de que los estudiantes vuelvan a la escuela y al colegio, va a ser todavía periódicamente a través de ciertas estrategias, va a ser a través de ciertos procesos, quizás una vez o dos veces por semana, quizás 2 horas nada más de ir al colegio, y se tiene que intercambiar todavía con esto, de esta educación a distancia, con esta educación remota. Entonces, pero sin embargo los profesores es digno de felicitar, pues se han visto casi obligados y pues ayudados por los hijos de la casa, los nietos y todos que ellos manejan mejor la tecnología, porque de estas historias hay bastante ahora Sí, para sí, comentar claro. y han tenido que resolverla, lo han ido resolviendo de a pocos, porque ahora las clases, las reuniones los realizan por este medio como la que estamos ahora. Entonces empezado a utilizar pues plataformas como el Zoom, el Meet, el Hangouts, etcétera, bastantes plataformas en la cual ahora el profesor se ha ido adecuando de a pocos, Claro, pero no es suficiente todavía. Es que nuestros estudiantes es otra historia. Y los claro. estudiantes pues no tienen, no cuentan a veces todavía, los celulares antiguos no tenían la posibilidad de poder ingresar al WhatsApp, pero bueno, hasta por llamadas hay ciertas estrategias que se va incorporando y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos dando un asesoramiento permanente todos los días, José, todos los días. Desde el mes de julio no hemos parado hasta ahora y todos los días hacemos un asesoramiento a nivel nacional a los directivos a través del Ministerio de Educación y a través de las universidades y con una inversión externa, una inversión de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Son ellos que ponen el dinero para poder tratar de subsanar, de poder tratar de orientar, de guiar, de que este trabajo en el sector de educación pueda encaminarse, así con sus problemas, así con sus dificultades, pero allí se está trabajando durísimo. Ah, qué bueno que escuchar todo eso, porque a veces sí contar con el tema de educación, un presupuesto, sabemos que tal vez ese presupuesto pues no alcanza para tanta población, ¿no? X problema, ¿no? Pero realmente a todos nos ha sorprendido, ¿no? Creo que si imagínate a la ciudad nomás cómo le afecta, ¿qué será pues a los pueblos que están en las alturas, en las montañas? Peor, donde no, ni siquiera llega la señal, ¿no? Eso es más lamentable, ¿no, profesor? Sí, 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 hay bastante anécdotas de esto que me comentan los directivos. Y es más, yo conozco muchos de ellos. Estuve caminando prácticamente todo el país, he llegado, no hay ninguna región que no haya llegado.
y pues he ido conociendo los lugares más recónditos, no solamente capitales de regiones, sino he llegado a los lugares donde no hay accesibilidad ni siquiera a energía eléctrica, ni siquiera a un a los servicios básicos de agua, de desagüe. La selva es una realidad muy olvidada, es un espacio del territorio peruano totalmente olvidado. Imaginarse que a lo largo, cuando yo recorrí desde Iquitos hasta la frontera con Colombia, de llegar hasta Leticia, hasta Santa Rosa, al lado peruano, y Leticia al lado de Colombia, el año pasado estuve allí, porque recorrí todo el lugar para poder también hacer estas visitas a las instituciones educativas. Y una realidad donde yo llegaba es que no cuentan con energía eléctrica, solamente tienen contadas horas de que tienen energía eléctrica por grupo electrógeno, y pues la comunidad es la que compra esos equipos, y luego tienen 4 horas, 5 horas de energía eléctrica y listos, a las 9, 10 de la noche lo apagan el motor y listo, ya no hay luz en la población. Entonces, y de día no la utilizan, solamente en casos de emergencia el grupo electrógeno. Entonces, imagínense, es una realidad de la selva que vive así. Entonces, allí esas posibilidades de conectividad que se tiene con los directores, imagínense, es muy difícil con los profesores, y imagínense los alumnos. Con los alumnos es muy difícil. Entonces, pero pese a eso, todavía hay hay una tarea tan grande que el Estado peruano que tendría que subsanar allí. Los índices de nivel de logros de aprendizaje en la selva es alarmante. Cuando nosotros revisamos cómo están el nivel de logros en el país, los encontramos a veces en primer orden: Loreto, Cayali, Madre de Dios, la región San Martín, en ese orden, y todos de una zona de selva. Y por coincidencia es que hay necesidad bastante de ayudar a la zona amazónica, a la zona de selva, porque está muy descuidado, y en el otro orden pues viene toda la sierra, ¿no? Desde Cajamarca, parte de Amazonas, en Ancash, aquí la parte central también todavía hay bastante descuido, y el sur. Entonces, es todo una característica muy singular, José, donde encontramos pues particularidades no muy diferentes, y necesidades pues todavía que hay que, yo diría, subsanar e invertir bastante en cuanto se refiere a presupuesto. Qué bueno, profesor, que usted mismo está yendo a ver los lugares, no es cuando uno le cuentan o le dicen o le llaman, pero realmente cuando uno va al mismo lugar de los hechos es otra cosa, ¿no, profesor? Qué bueno. Sí, sí. Yo agradezco a Dios que he tenido y tengo hasta ahora esa oportunidad de visitar, excepto ahora de la pandemia, porque todos estos últimos 8 o 9 años el trabajo era viajar. El trabajo era viajar. Hoy día estuve en una región, al día siguiente en otra región, estuve en otro lugar, y todo era en lo posible que eran los vuelos para ahorrar el tiempo, y donde no había vuelos hay que trasladarse pues con vehículos, no importa, ¿no? Demorándose los días, y caminar, si es que es por caminar en la selva, navegar con las embarcaciones, con los pequepeques en lugares donde no hay accesibilidad. Y allí hemos estado, hemos llegado a lugares donde muy pocas veces autoridades educativas llegan, pero en la selva recóndita hemos estado allí, hemos dormido juntos con la gente allí, y hay bastante pues anécdotas de cómo hemos pasado las noches, la vivencia, la comida, de todo eso, pues las hemos pasado en todos los lugares. Claro, todo por ayudar, por capacitar, por preocuparse. Realmente el trabajo debe ser enorme, y más que usted tiene esa pasión por la educación, que más no tiene límite, ¿no, profesor? Qué bueno. Sí, 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 Felicitarlo de es aquí, bonito. profesor, darle en vida, un honor, ¿no? Lo que se merecen a las personas de que han pues crecido, desarrollado en diferentes ámbitos, y usted pues siempre lo lleva en la sangre, la educación, ¿no, profesor? Siempre estaremos presentes, profesor, con este hermoso mensaje, esta hermosa palabra. Y siempre, ¿no? A veces la situación desde muy antes, pues siempre se ha hablado de
educación. Lo primero que siempre se habla es de educación, se habla de salud, se habla de, de ello, ¿no? Y realmente es lo último que realmente lo dejan al final de los casos. Sí, creo que ni es deben curioso eso. mencionar a veces, pero en fin, para aprender ahora y darnos pues a tiene que salir algo bueno de esto, profesor. Realmente tenemos que Sí, sí. madurar todos, tenemos que saber que lo primero es la educación y no estamos pasando por estos momentos tan difíciles, ¿no? Tan graves y tan tristes también, profesor. Y aquí, en muchos años que yo estuve aquí por Argentina, ya estamos más de 7 años, veía que los ministerios, el mismo gobierno a los estudiantes ingresan y les daban su laptop y con su internet funcionando por el Ministerio de Educación, o sea, por el gobierno, por el ministerio. Le dan su wifi y su laptop, todo estudiante de escuela pública. Y por ese lado ya estaban manejándose de esa manera tecnológicamente. A veces los alumnos no iban de casa, pero no van a decir que no tenían wifi, que no llegaba, no tenían una herramienta, tenían todas las... Entonces por ese lado como que tenían algo como defenderse. Pero veía la situación en Perú, cada uno baila con su pañuelo. Entonces llegó la pandemia, ¿de dónde? ¿Cómo me comunico? Con el celular de papá, de la abuela, del tío, de la computadora, todo es... Me imagino, profesor, cómo realmente estarán, se está pasando en estos momentos, ¿no? La educación, que prácticamente este año todos los alumnos han pasado, ¿no, profesor? O repiten, ¿cómo repiten algunos? Ah, ¿Cómo sí, quedará ese este punto, profesor? tema, todavía a veces hay necesidad de poder informar bien a nivel nacional, porque todos los días hay directivos que dicen, ¿y cómo es de los estudiantes? Ya estamos a mediados de septiembre y los padres de familia también preguntan y dicen, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Si mis hijos están entregando sus trabajos, sus evidencias, están recibiendo retroalimentación, acompañamiento con los profesores vía virtual, por teléfono, por llamada, WhatsApp, etcétera, pero le preguntan, ¿y cómo es? ¿Y cómo es de su nota? Ah, no hay nota, no hay nota. Entonces, desde que se trabajó o desde que se trabaja de esta modalidad virtual, desde el mes de abril exactamente, hasta ahora ninguna institución, ningún estudiante tiene calificativo. Entonces lo que se está implementando y estamos trabajando duro primero es para buscar el nivel de logro de aprendizaje, nada más. Entonces, ahora recién, probablemente en las siguientes semanas, el Ministerio de Educación va a especificar recién cómo vamos a evaluar a los estudiantes. Entonces ahí se habla ya una evaluación sumativa. Lo que ahora se está aplicando es evaluación todos los días, pero esa evaluación se llama la formativa. La formativa, ¿por qué? Porque allí no es sinónimo de calificar al estudiante, sino es sinónimo de cómo está progresando a través de una meta, qué tan cerca, qué tan lejos se encuentra un estudiante en su aprendizaje. Esa es la preocupación de ahora. Entonces, para esto el profesor tiene que llevar el control. Y ahora, a un inicio, era toda una confusión. Muchos profesores pensaban hacer clase por su laptop, por su celular. No, no. La que se encarga de hacer todas las clases y desarrollarlo, eso se encarga el Ministerio de Educación. Y lo que el profesor simplemente tiene que hacer de esa clase emitida por radio, por televisión o de forma virtual, la que tiene que hacer es retroalimentar y dar esa retroalimentación gracias a las evidencias que los estudiantes tienen que darnos. Entonces, ese es el trabajo del profesor, hacer una buena retroalimentación, tratar de que ese estudiante, ese niño, aprenda. Ese, ese reto, ese desafío que le da el Ministerio de Educación de las clases por televisión, eso es el trabajo del profesor, hacer de que el alumno trate en lo posible de alcanzar, de lograr, de realizarlo. O sea, ese es el trabajo. Entonces el profesor por eso se tiene que comunicar, no sé cómo, con el alumno. Si recibió la clase vía por radio, por televisión, de decirle, a ver, ¿cómo está? Si lo estás haciendo el trabajo, porque siempre hay trabajos para hacer allí. Ese trabajo nos tienen que decir, ya sea verbalmente,
vía llamada de teléfono, o puede ser también a través de una fotografía, si en buena hora, si es que tiene un buen celular en la cual vía WhatsApp puede enviar una fotografía, puede enviar una imagen, puede enviar un video, pero no todos esa posibilidad. Si hay estudiantes que no las tienen, que solamente pueden comunicarse, pues verbalmente también hacen conocer de cómo están haciendo el trabajo. Entonces el profesor, su trabajo es llevar el control, cómo lo están haciendo, cómo lo están logrando los estudiantes. Es una gran tarea que todavía no hemos estado habituados en el país. Los docentes no estaban habituados. Entonces, llevar el control, uno, hacer la retroalimentación, el recojo de evidencias, y la segunda parte, elaborar un instrumento de evaluación para llevar el control del logro de aprendizaje. Entonces, todavía este es un vacío, José, todavía estamos en camino, y por eso salimos todos los fines de semana. Yo salgo los fines de semana, aparte de mi trabajo, obviamente, que hago de lunes a viernes, todos los fines de semana salgo a nivel nacional en forma gratuita, utilizando estos medios que estamos utilizando en este momento. Salí para Piura, salí para Cajamarca hace un mes atrás, salimos para Tarapoto, salimos para Pasco, salimos para La Oroya, salimos para Laugel Yauli, salimos para Puno, salimos para Yunguyo y mañana vamos a salir también para Satipo. Entonces, mira, estamos haciendo todo un trabajo en forma gratuita. Solamente los directivos a veces me solicitan, las UGELs me solicitan para poder explicar cómo van a trabajar. Lo que el docente necesita es que le explique de una forma sencilla, práctica, o sea, una forma en la cual se puede desenvolver en su trabajo. Todavía le hace falta esta explicación, hay necesidad de explicar, de indicar, de ayudar, de apoyar. Entonces, en ese trabajo estamos, José, y brindamos a cambio de nada este trabajo, y lo vamos a seguir haciendo para los próximos meses que nos quedan aún todavía. Vamos a seguir ayudando pues a quienes la requieran a nivel nacional. Qué bueno, profesor. Sí, sí, realmente la vocación del maestro es muy, muy alto en el Perú, porque nosotros veo que los maestros lo hacen por vocación. A veces hasta ya se olvidaron del sueldo, se olvidaron de todos sus derechos, pero realmente ellos van porque les gusta y les nació ser maestro nada más, porque si no hace rato ya hubieran desaparecido las escuelas ya. Sí, sí, ¿No? hay, Sí, hay no, bastante aquí compromiso. se ve una gran diferencia porque aquí los profesores son realmente ellos primero tienen que darle todas sus necesidades básicas, sus seguros, sus derechos, y ellos son puntuales con su hora, más allá, no exigen al estudiante y nada, ellos exigen sus derechos como maestros y nada más. Y los alumnos, cuando llegan de Perú, aquí los alumnos son realmente muy en la caligrafía, los primeros. En caligrafía, en lo que es los acentos, la coma, son realmente muy ordenados, muy, eso es lo que no tiene aquí en Argentina. La mayoría no puede tener una buena caligrafía, tiene una mala caligrafía desde el maestro, entonces tiene su pro y su contra. En una parte está bien remunerado, tiene buen estatus. Aquí los maestros tienen una posición, ¿no? Como maestro, ¿no? Eso es lo que a veces en Perú lo que les falta, valorar al maestro desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Y lo mismo maestros también hacerse valorar, ¿no? Porque a veces uno cuando no se hace valer su derecho también uno lo viene y lo pisotea, ¿no? Eso también se ve, pero a veces demasiado abuso también. Los alumnos, los padres dan los hijos que quieren salir adelante, quieren, si es posible, pagan para estudiar, pero en otros países realmente no es así. La educación es gratuita y aquí a veces no les exigen y las puertas están abiertas de las universidades, digamos. Entonces yo veo todas esas diferencias, pues me sorprendo, ¿no? Y realmente hay que ver siempre, como usted lo ha mencionado, ¿no? Viajar de diferentes partes de las provincias, cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su forma de trabajar, diferentes, entonces vas aprendiendo
lo bueno y llevando a otro lado, ¿no? Y tratando de solucionar de otra manera, ¿no, profesor? Sí, es una particularidad del país. El país es muy singular, es tan lindo, tan hermoso, su cultura, su forma de ser de la gente, sus costumbres, es extraordinario. Somos un país muy rico en cultura. A veces yo me trasladaba de momentos, estuve en Puno, estuve en la frontera con Bolivia, estuve por Yunguyo, y al día siguiente inmediatamente tenía que estar en el norte, en Piura. Entonces, mira, de estar trabajando en una zona aymara con sus características, con sus particularidades que tiene, y después de trabajar con personas del norte, ¿no? Que tienen otra cultura. Sí, Entonces es tan diferente y después de viajar a Iquitos, después de ir a Tarapoto, de ir a todos los lugares, de ir a Amazonas, ir a Cajamarca, las realidades son distintas. Y es cierto, somos un país, pero cuando te trasladas de regiones a regiones parece que estuvieras viajando de un país a otro, pues, porque sus costumbres son totalmente diferentes, el trato también es diferente. Entonces, esas cosas he ido viendo en el transcurrir de estos últimos años, pues observando con la experiencia de haber trabajado en muchas regiones, unos más que otros, pero felizmente hemos ido llegando casi prácticamente a todo el país. qué bueno, profesor. Sí, yo también por ese lado, gracias a los reportajes, viajé. Una fecha tuve la oportunidad de visitar a mi hermana a Amazonas. Y ella es Ah, la única maestra de la familia, la hermana Cecilia. qué Y bien, acá, sí, en el Amazonas. Y se comprometió con uno de ahí del el pueblo lugar. y se fueron a vivir para allá. Entonces ellos trabajan actualmente de maestros y cuentan que pues viajan en canoas para ir a lugares tan lejos, dictar los cursos y es un tema y mi hermana me dice pues nosotros lo primero que tenemos que hacer primero preocuparnos en ellos porque tienen muchos problemas, entonces sus problemas no lo dejan que puedan recibir nuestra enseñanza, ¿no? Fácilmente, porque ya tienen problemas económicos, tienen muchos problemas que a veces no suceden pues en la ciudad, ¿no? Entonces todas Ujú. esas cosas a veces ellos les da pues una nostalgia, ¿no? Como maestro, ¿no? ¿Cómo Sí, puedo bastante. ayudarles? Y todo eso, entonces. Y en el tema de la pandemia te me contaba que ellos son unidos, son más unidos que lo que es la ciudad. Ahí no nadie tenía miedo al que se había contagiado, más bien lo apoyaban todos. Y se enteraban de la otra familia que estaba mal, todos lo apoyaban, todos se iban, hasta no había oxígeno, decía, hasta le daban respiración de bocas, se quedaban sorprendidos, dice, Ajá. y salían del mal y en menos de un mes lo superaron ellos, ya no hay COVID. ¿Cómo es la cultura? ¿No? A veces parecen personas pues un poco eh, salvaje, digamos, no lo ven, parece pues que todavía ahí no ha llegado pues la cultura, digamos, su propia cultura ellos mantienen, pero esa cultura a veces es fácil de salir adelante cuando uno se une, ¿no? La unión hace la Sí, 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 fuerza. hay bastantes, es muy respetable su forma de ser, su cultura, como usted dice, su lenguaje, su comida, ¿no? Es impresionante. Como que comer en Puno, de comer del Timpo, por ejemplo, un plato de una trucha sancochada que te dan allí, y de poder ir a la selva y de comer pues platos, yo diría un poco más exóticos, incluso de tortuga, de culebras, de carne de monte, es totalmente distinto. Y uno tiene que adecuarse, adaptarse cuando uno está allí, de vivir, de estar. Recuerdo haber ido a un lugar tan alejado que se llamaba Gloria. Tenía que tomar hasta 3 embarcaciones para poder llegar hasta ese lugar. O sea, hacer como especie de un relevo de embarcaciones para llegar a un recóndito allí en la selva, en Loreto. Llegué a un lugar que se llamaba Gloria. Un lugar extraordinario donde
donde el paisaje es magnífico, pero uno que no está habituado, pues el director me lleva y me dice, usted va a descansar aquí, pero ¿dónde? Me da una hamaca, pues, ¿no? Y ahí tenía que descansar, y uno no tiene costumbre. No tiene costumbre, ahí no puedes dormir para nada, pero la gente ahí se tira y inmediatamente pues duerme y ronca, pero nosotros no, el que no tiene costumbre de dormir allí, toda la noche no pude dormir prácticamente, no estuve habituado, tenía que bajar al piso, pero el piso era tan duro, de madera, tenía que dormir en el piso. Bueno, adecuarse, ¿no? Pero una vivencia y una cultura diferente. La comida, ¿no? De los insectos permanente de estar en la comida, en los refrescos, había una capa que se hacía de insectos, un poco te demorabas, tu vaso y el frasco de refresco estaba ya con una capa de insectos, pero no pasaba nada, lo limpiaba así y tenías que ¿no? tomar, tenías que comer porque la comida que te servían pues ingresaban los insectos pues tan rápido y tenías que comer tan rápido porque si te demorabas pues se llenaba de insectos. Un caldo de Pero la insectos. gente que te acompaña allí, los profesores, el director, normal, ellos conversaban y pues su plato estaba lleno de insectos, normal. Es que también llegué a comer insectos y me enseñaron allí en Yurimaguas, cuando estuve trabajando con unos directivos allí, encontraron Suri. hay unas Los, especies de hormigas grandes hormiga. y esas hormigas, pues los chicos, en las tardes, a las 4 de la tarde, es un horario donde salen en cantidad de esas hormigas. Entonces la gente sale como divirtiéndose a agarrar las hormigas en el aire y le recopilan en canastas, en eso, una cantidad de hormigas y después muchos quitándole nada más las alas, se la consumen así. Pero hay otros que la fríen, lo tuestan así y luego pues lo llevan como refrigerio en tuppers. Los chicos llevan esto en tuppers, llevan a la escuela su refrigerio, lo sacan y están puro hormigas, se está comiendo. Entonces, esas cosas he tenido que ver. Me dice, profesor, acá ha traído hormigas y prueba. Sí, sí probé porque decía, tengo que hacerlo, estoy en la selva, tengo que comerlo porque si, y esta es la oportunidad. Y si no lo hacía, hubiese dicho, nunca comí hormigas. Entonces, incluso me llevé una imagen para decir, pues que sí estoy consumiendo ello. Entonces, son parte de la cultura. Entonces, tienen allí hasta sus medicinas naturales, como que la gente allí habla, nosotros no necesitamos de otras cosas, nosotros nos protegemos del COVID y ellos tienen pues sus medicinas allí, tienen sus propias creencias allí y pues toda una cultura, ¿no? Que muchas veces nosotros que vamos, ¿no? De distintos lugares hay que sencillamente respetar esa cultura, hay que adecuarnos a la vivencia de ellos y que es prácticamente respetable y eso trasciende también en la parte de educación, ¿no? Es una situación un poco compleja y por eso digo, en el país hacer un currículo nacional no es fácil, no es fácil, requiere bastante de un trabajo de contextualización, de adaptación, de hacer en cada región, de acuerdo a sus realidades, sus necesidades. Necesitamos hacer un fuerte trabajo. Entonces, si no lo hacemos eso, pues si no desarrollamos, no avanzamos, no podemos hacer cosas repetitivas aquí. Si bien es cierto, el ministerio saca una cosa, pero es como especie de un modelo. Es como especie de un modelo. Entonces, lo que necesitamos es nosotros adecuar de acuerdo a la realidad, a las necesidades y al contexto de la región. Entonces, para eso tiene que haber compromiso de las direcciones regionales de educación, de las UGELs, bastante trabajo para que esta pueda asimilarse mejor y mejorar la parte de aprendizaje en los estudiantes de sus zonas, ¿no? Claro, ¿no? Solo directamente le compete pues al Ministerio de Educación, pero dentro de todo ello tienen que estar formados por gente capaces que puedan ver todos estos puntos, pues, ¿no? ¿No? Sí, Cuando sí. uno desconoce, está en Lima, por ejemplo, y trabaja, y no conoce, como usted lo ha mencionado, muchas provincias, entonces pues, prácticamente nunca va a darse una idea de cómo podemos implantar la educación en tal regiones, ¿no? Mm, Eso es, sí. eso es importante. Sí. Y qué bueno, profesor, haberlo tenido en el programa
todo bien aquí en Argentina, ¿no? Con Edber José. Y no sé, otro detalle, cositas que nos estamos olvidando, profesor, quisiera agregar, o algunos saludos también para la familia, para algunas personas importantes en su vida, profesor. Ah, sí, bueno, de decir a mis colegas, les llamo a los docentes y a todos, a los padres de familia, a la gente, a los jóvenes, a los niños. Tenemos grandes retos y desafíos. Es cierto, el ministerio y una situación política que estamos viviendo aquí en el país tan difícil, tan difícil. Estamos viviendo una crisis que creo que es una de las peores crisis de la historia del país. En una situación en la cual se tiene que enfrentar también paralelamente a esta pandemia. Y sin embargo, toda persona desde donde estemos, hay que enfrentar las cosas. O sea, no hay necesidad todavía de poder ocupar un cargo importante para poder hacer algo, para cambiar la historia del país. La historia del país la tenemos que cambiar desde donde estemos. El compromiso de la educación es de todos. Ese padre de familia así, con las limitaciones que puede tener, que quizás no puede leer ni escribir, quizás no, o no haya tenido una educación superior, pero a través de su exigencia, a través de sus ejemplos, porque el tema de la ética, la moral, los valores, para eso no se estudia, para eso no requiere ir a la universidad. Esas cosas es la práctica, es la constancia, es, es ¿cómo le digo? La sensibilización, el empoderamiento de esas personas. Entonces eso se cultiva y eso requerimos trabajar bastante en el país. Y para eso necesitamos pues quien nos ayude, tiene que ayudar los padres desde donde estén, desde lo más recóndito, desde la chacra, desde el campo, desde detrás de los cerros. Hay que ayudar para eso, a esos niños, a esos jóvenes, porque queremos nuevas generaciones. Si queremos que este país cambie, no solamente miremos una cosa política, una cosa económica, es cierto, es fundamental, pero la otra cosa también, de nada va a servir una cuestión política, de nada va a ser necesario quizás hasta la economía si no hay esa voluntad como persona de poder ir cambiando y poner toda nuestra voluntad de construir cosas diferentes. Soñemos cosas diferentes, hay que ambicionar otras cosas, hay que arriesgar otras cosas, hay que pensar de diferentes formas. No hagamos cosas rutinarias. Desde donde estemos, desde el campo, desde los lugares más recónditos, sí podemos cambiar, sí se puede hacer. Entonces, sensibilicemos, hagamos que la gente entienda esto y que contribuya para que estas generaciones que nos esperan y tienen que enfrentar cosas difíciles, y no necesariamente quizás esta pandemia en la cual todavía no podemos salir, solamente es un aviso. No sabemos qué puede venir más adelante. Más adelante puede venir pandemias mucho más durísimas. Pero para eso hay que estar preparados como personas, preparados culturalmente, preparados también desde un punto de vista ético, moral, de la práctica de valores. Porque si eso es tan fundamental, si eso descuidamos, pues una enfermedad nos va a tumbar, nos va a tumbar. Entonces, pero hay que prepararnos en ese sentido también. Entonces aquí el Estado también tiene una misión, un trabajo tan importante, un compromiso tan importante, que espero esto sea una lección. Estas cosas que estamos sufriendo tiene que ser lección aprendida. Que a partir de esto los recursos se orienten donde más se necesita. El sector salud totalmente desmantelado, un sector de salud totalmente desequipado, que lamentable en una situación caótica nos agarró. Hay necesidad de preparar bien a los profesionales, hay necesidad de equipar todos los centros médicos, las postas médicas. La salud es tan importante. Y no las personas que vayan a las postas ni a los hospitales, sino los profesionales deben ir a la búsqueda de esas personas y de los pacientes. Y la educación igual. Entonces, ese es un tema, todavía un compromiso que esperemos apoyar, ayudar. Hay que hacerlo desde donde estemos. No necesitamos ser políticos para eso, no necesitamos inmiscuirnos en esas cosas, pero desde donde estemos podemos contribuir.
Entonces, simplemente ese llamado quizás a todos. Y yo te agradezco, José, un gran recuerdo de usted cuando era director de la OGEL allí en Junín. Tuve la oportunidad de conocerlo, me hiciste algunos reportajes allí, cuando usted trabajaba por Canal 5, por Panamericana Televisión, si mal no recuerdo. Sí, profesor. Entonces se hizo algunos reportajes allí y gracias. Y gracias también por esta invitación ahora, ¿no? Tuve la oportunidad de contactarme con usted y me invitó para poder salir estos minutos con usted, que para mí es tan importante de poder dirigirme a la gente, y también es un honor de haber estado en tu canal, Edward, José. Un fuerte abrazo a usted, más bien. Muy bien, gracias a usted, profesor, también, ¿no? Y sí, escucharle esas palabras, esos alientos, esos mensajes, sí lo he escuchado en una oportunidad en Junín. Lo escuché cuando usted dio la palabra en una consulta al pueblo. Vi que usted tenía unas buenas palabras para el mensaje para el pueblo. Ahí me llevé la impresión de que realmente tiene muy buena voluntad de hacer las cosas, profesor. Y hay que seguir para adelante por sus hermosas palabras, profesor. Qué bueno, sí, este es un honor para nosotros tenerlos al profesor Elmer Cajahuanca Gómez, ¿no? Consultor de Minedu, y nos estuvo pues comentando todo el tema de la educación, que realmente el profesor pues permanentemente anda viajando, ahora con mucho más fuerza, que le acompañe pues la salud, que esté bien la familia, y todo pues por la unión familiar, por el Perú entero, y pues Dios quiera pues que tenga la oportunidad de conocer otros países, para que usted también por ahí crezca su mente, sí. Se vuelve un poco más de lo que usted precisa, y todos nosotros, profesor, para que se enriquezca más la mente, profesor. Te deseamos de todo corazón, profesor, éxitos. No, gracias a usted, José. Habrá alguna oportunidad, todavía nuestros sueños están allí, latente. Tenemos cuantas cosas todavía pendientes y muchas misiones que cumplir aquí. Entonces, todavía seguro nos va a dar la oportunidad de ir conociendo mucho más. Un fuerte abrazo. Gracias, José, por permitirme, y a la persona que nos ve, también a ustedes, a todos, un fuerte abrazo. Sí, profesor. Ahí nos mandó saludos Helio Ceballos Mesa. Gracias, un gran amigo, un profesional, yo diría, es un extraordinario la forma de cómo lo ha llevado el arte. Es impresionante, no solamente aquí en el Perú, sino lo sacó fuera de nuestro territorio. Mi abrazo, Helio. Eres admirable, hombre. Vamos admirable. A tenerlo en nuestro siguiente programa, profesor. Estaremos ya invitándolo. Muy buenas noches, entonces, profesor. Que tengas, pues, saludos ahí para Perú. Desde aquí estamos en el programa Todo Bien con Edward José, y hemos estado con el profesor Elmer Cajahuanca, pues contactándonos y aquí comentando sobre el tema de la educación, toda la situación que hoy en día estamos todos atravesando en estos momentos. Bueno, a nuestros seguidores, al canal Latin American Press, nos estamos despidiendo hasta el nuevo programa, y en otro momento con ustedes, Edward José. Hasta pronto. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo.
En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.